El escritor español Arturo Pérez Reverte dijo: el azar tiene muy mala leche y muchas ganas de broma. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, Arturo Pérez Reverte, el autor de La Reina del Sur. Vamos a ver cómo el primer caso de hoy se relaciona a esta cita. Señor director, que pasen los litigantes. Tu egoísmo generó mi desgracia. Cada quien se genera su desgracia. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Luisa, estás demandando a Diana. Explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Esta señora, yo la demando porque es mi compañera de trabajo y la demando por $50.000 por indemnización. Y presa, doctora, debería de ir. Le digo por qué. Sí. A ver, explícame. Esta señora, doctora, es mi compañera de trabajo y en mi trabajo hay un comedor donde todos comemos. Y allí nosotros siempre llevamos, cada quien lleva algo, pan, jugo, leche para compartir entre todos, ¿verdad? Resulta que esta señora siempre es un problema. Todos los días tiene un problema, doctora. Que si le quitaron el jugo, que si le quitaron la ensalada, que si le quitaron el pan. Todos los días, siempre hay algo. Siempre hay un problema porque esa señora no puede llegar con todo, O sea, que es conflictiva. Es conflictiva para todo. Con todo tiene un problema. Sí, Resulta, si tú eres la perfecta. por favor. Sí. Resulta, doctora, que un día yo necesito leche y saco de la nevera y lo voy a tomar en el café. Una leche que no era tuya. Por favor, estoy hablando, doctora. Resulta, doctora, que entonces, ok, yo estoy allí, ¿verdad? Me tomé mi leche, ok. Pasan los días, doctora, y me empiezo a sentir mal. Pasan los días, yo no le hice caso, pasan los días, ok, no ha pasado nada. Resulta que entonces me empiezo a empeorar. Voy al médico y me dan los resultados, doctora. Y me dicen que tengo hepatitis C, doctora. Oh. ¿Ah? ¿Eso es serio? Eso es serio, doctora. Es muy serio. Es una enfermedad para toda la vida que no tiene cura. Correcto. ¿Ah? Resulta, doctora, que en la compañía hubo un problema, para yo explicarle mejor por qué yo estoy demandando a esta señora. Y hubo un video que tuvimos que verlos todos y resulta que esta señora, si se le puede decir así, se estaba ordeñando en el envase de la leche donde yo tomé. Doctora, ella se estaba ordeñando allí, agarró su... le hizo Como así, que, doctora. Qué forma tan despectiva de decir como eso... Se ordeñó en el vaso y se lo echó a la leche, doctora, donde todos tomamos leche, doctora. ¿Y lo hizo para qué? ¿Como maldad? Doctora, por maldad, porque ella todo es un problema, doctora. Porque ella me roba mis cosas. Bueno, doctora. ok, un momentito. Doctora, que traje la ¿Qué producción. tienes tú ahí en los resultados del laboratorio? Doctora, y Déjame tengo ver. un video, doctora, que le di a la producción. Ok. Porque de verdad, doctora, yo no... Esta enfermedad me tiene toda... Bueno, pero ya comenzaste el tratamiento, ¿no? Sí, claro, Ok. doctora, pero yo tengo 2 hijas, doctora. Yo no puedo, Sí, y esto es sumamente contagioso, hay que tener mucho... Psicológicamente yo me siento mal, doctora. Yo tengo 2 niñas, yo vivo sola, doctora. Yo en este país, mi esposo se separó de mí hace mucho tiempo. Sí. Yo no tengo pareja, yo soy una mujer sana. Y tienes gastos médicos de $19.750. Sí, yo soy una mujer sana que me cuido mucho, doctora. Para yo estar loca, porque Por esta es una atrevida. loca. Te pasó una por loca, atrevida. presa, Ok, tiene ok. que ir. Una atrevida. Doctora, Ok. usted Tú no me tenías puede derecho a entender, tocar mis doctora, que yo no... cosas. Ok. No, tú no Un tenías momentito. derecho a Ok. tocar mis cosas. ¡Un momento! Ahora voy a ver las imágenes, pero una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo son compañeras de trabajo? Hace mucho tiempo, doctora, hace como 10 años. Que son Ella- compañeras de trabajo. De trabajo. Y hemos tenido muchos problemas, Ok, doctora. muy bien. Déjeme ver las imágenes, señor director. ¿Ves? ¿Viste? ¿Viste? Que tú eres una loca. ¿Cómo tú haces
Pero yo no hice eso para perjudicar eres una a loca, nadie. presa, Tú eres una doctora. mentirosa. Loca, de Tú psiquiatra. eres una mentirosa. De lo Siempre último. he tenido mucha Uno envidia. no puede andar en la vida así enfermando a la gente, chica. No, ¿Cómo es eso no es así. posible Eso no que es esto así. esté pasando? Eso no es así. Ok. no. Diana, ¿cómo respondes a la demanda? Buenas, doctora. No Le tan quiero- buenas para ti. Bueno, primero que ella está diciendo muchas mentiras. Yo no estoy diciendo mentiras. Si estás diciendo el mentiras. video- Ok, no pero no es discutan, así. no discutan. A ver. Mire, doctora, el problema es que yo, hace muy poco tiempo, que yo di a luz. Esta señora siempre ha tenido un problema conmigo en la compañía porque yo entré después que ella y en muy poco tiempo a mí me dieron ascensos y tengo mejor posición que ella en la compañía. Siempre he estado buscando un conflicto, siempre Eres me una calumnia mentirosa, una loca. y no soporta que yo soy una persona recta. A mí me gusta tener mis cosas y no es que no me gusta compartirlas. Yo tengo esa particularidad, yo llevo mis cosas y les digo que por favor me las respeten. Yo tengo Me una dieta desgraciaste la especial. vida. Yo tengo una dieta especial, ya yo te escuché. Presa vas a Ok, ir. ya tú hablaste, déjame hablar ahora a mí, te lo voy a agradecer. Doctora, ¿Qué entonces, compañerismo hay aquí tan grande, Dios mío? Doctora, pero usted me tiene que Ok, entender. silencio. doctora, siempre trata de buscar una forma de perjudicarme y como yo siempre he salido adelante por mi trabajo, por mis méritos, ella sigue buscando siempre la forma de perjudicarme a mí. Ese video, yo estaba en proceso de lactancia, estoy en una oficina muchas Pero tú horas, sabías tenía que un bebé estaba recién enferma. nacido y simplemente me mancho la ropa, tenía que ir al baño, a algún lugar y tenía que extraerme mi leche materna. Yo la ponía en un Eres una envase descarada. mío, al cual decía que no lo tocaran, para después llevarlo a mi casa en la noche. O sea, tú me estás diciendo que ese envase de leche tenía un letrero que dice, no toquen, esto es No mío. decía nada. No decía no toque, doctora, pero todos Eres una sabían de- que era mi envase. Todos lo sabían en mi trabajo. Y todos sabían que tú habías tenido un bebito y que estabas lactando Sí y todo lo eso. sabían, sí lo sabían, sí ¿Te lo das sabían, cuenta pero de que- ella Presa, le tienes gusta que ir. la evidencia Y es que todos ella me sabían, robaba y mis todos cosas, sabían doctora. que, espérate, Yo y pedía todos sabían que tenías hepatitis C. No, yo misma no lo Tú sí sabía, sabes, doctora. tú sí Yo no lo sabías. sabía. Sí No sabes, seas sí mentirosa sabes. que yo no lo sabía. Sí Yo, sabías. ¿cómo yo voy a tener un proceso de embarazo y voy a dar a luz con hepatitis C? Eres una loca, chica. O sea, Eso- ¿qué me estás sugiriendo? Que la hepatitis C que tiene ella no Ella me lo lo pegó, contrajo doctora. por tu leche materna. No puedo haber sido así. Yo no tenía ningún tipo de enfermedad hasta que di a luz. A mí me hicieron una cesárea y perdí mucha sangre. Me pusieron unas transfusiones Eres la de culpable sangre. de Ay, ahí Y contraíste. ahí después me llama el doctor y me dice que yo no podía directamente amamantar a mi hijo, que yo tenía que extraer esa leche para ellos hacerles estudio a ver si a través de eso yo no se lo iba a pasar Tú a mi eres hijo. la que me Pero ella es pegaste, una toda la ladrona, ella pegaste. siempre, Me siempre desgraciaste cuando mi yo vida, ponía toda algo mi vida. por llevarme la contraria, si yo pongo este vaso aquí y decía, por favor no toquen el vaso, es mío, venía Eres ella una loca, y cogía presa, el tienes vaso que y ir lo tomaba. presa, No porque puedes, me no desgraciaste puedes, mi yo no te lo vida. hice a Ay, Dios propósito. mío, Yo estaba tomando santísimo. mis medidas, tú Me eres tienen atrevida, loca. eres una envidiosa, Ya, tú eres no una puedo- envidiosa y una atrevida. Yo no puedo creer que ustedes trabajen en la misma empresa. Doctora, pero ella se está haciendo la víctima, Dios doctora. mío. Ella toda la Ok, vida ha tenido una ¿quién envidia a tiene mí, yo no testigos? puedo. Yo, ¿Quién tiene- doctora. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Por favor. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jorge. Jorge. Usted está aquí apoyando a la demandada Diana. Sí. ¿Cómo la conoces? No, trabajamos juntos, somos compañeros de trabajo en la misma empresa. Ok. Pero la señora Diana es muy buena trabajadora, pero es muy meticulosa en sus cosas. Ok. O sea, no quiere que nadie, nunca le gusta que nadie le toque sus cosas. Muy bien. Efectivamente tenemos como una especie de Comedor. Donde compartimos lo que cada quien trae, pero siempre, ella siempre tiene sus cosas sus que no cosas. le gusta que le toquen. Sí, es correcto. Ok. ¿Y? Bueno, no, ella siempre ha tenido sus problemas entre ellas, pero ella es muy buena trabajadora, con los demás ha sido buena compañera,
Pero en lo particular es eso, que no le gusta que le toquen sus cosas. ¿Y usted tiene algún problema con que alguien lleve algo y exija que los demás no se lo toquen? No, yo en lo particular no, o sea... No tienes problema en eso. Con los que llevo comparto igualito, pues con ella o con los otros compañeros de trabajo. Ok, perfecto. Pasemos al testigo de la demandante. Yo no creo que tenga nada malo que una persona lleve su almuerzo, lleve sus cosas y exija que no se lo toquen. Yo en particular no tendría ningún problema que un compañero mío de trabajo lleve algo, lo ponga en un refrigerador común y me diga no toques y yo no tocar. Yo no tendría problema. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Carla. Carla. Dile a la doctora Carla. Farideh Ramos que pase. Estás aquí apoyando a la demandante. ¿Tú eres testigo de quién? Déjala que hable, por De favor. Luisa. Ok, un momentico. Y tú conoces, bueno, las conoces a las dos, ¿no? Sí, somos compañeras de trabajo, pero Ok. yo siempre he tenido muy buena relación con Diana, doctora. La verdad, siempre hemos sido buenas compañeras de trabajo, ningún inconveniente nunca entre nosotras dos. Lo sucedido es que yo sé que ella sabía que ella tenía hepatitis C en ese video, doctora. Yo sacando mis cuentas, dependiendo de nuestra relación, yo la he venido viendo ¿Viste que sí sabías? un poco depresiva en un tiempo y pues un día me la acerqué y le pregunté qué era lo que le pasaba y efectivamente ella me dijo que era porque tenía hepatitis C. De verdad me parece muy inhumano lo que ella está haciendo, somos muy buenas amigas, pero me siento... Pero es que yo no Luisa. Pero que un nunca momentito, ¿qué tú me contagiara estás... a nadie, porque Un momentito. ¿Qué tú me sugieres? Que ella sabía que tenía hepatitis C, que ella intencionalmente se extrajo la leche materna, que ella intencionalmente la puso en un envase, que ella sabía que el resto de sus compañeros iban a utilizar. Efectivamente, doctora. Yo sé que ella sabía. Pero ¿cómo tú Aún vas a por decir encima- eso si tú eres mi amiga? Aún por encima de sus protestas. Qué Porque calumnia. ella me explica a mí que ella protestaba y siempre le exigía a sus compañeros que no le tocaran sus cosas. Sí, doctora, ella sabía en ese momento del video y yo de verdad siento que ella lo hizo intencionalmente y como salió afectada Luisa, pudimos salir afectados cualquiera de nosotros, porque en esa área común, como dice Jorge, como dice Luisa, todos compartíamos nuestras cosas, a veces se reunía entre todos y se hacía para comprar las cosas, o lo llevaba Jorge, o lo llevaba yo, o lo llevaba cualquier compañero de trabajo. Pero a ustedes no les quedaba claro que ella no quería que le tocaran sus cosas. En realidad yo nunca he tocado de las cosas de ella. Cómo pasó ese incidente no sabemos, pero cualquiera de nosotros pudo haber agarrado, porque como le digo otra vez, todos compartíamos de las mismas cosas de la O sea, nevera. este pomo de leche que de donde tú sacaste la leche que le echaste al café, no estaba marcado como No algo que estaba, era de doctora. ella. No estaba. Doctora, yo lo ponía siempre en el mismo No lugar. estaba. Todos mis compañeros sabían que era mi dieta especial. Lo Eres una hablaba, lo mentirosa. decía todos los días. Ella todo el tiempo lo que hacía era robar mis cosas Eres una porque ella mentirosa. sabía, para provocarme a mí, para llevarme la contraria de que esas cosas no se debían tocar. Yo siempre traté de proteger a todas las personas. Ok. Ella de atrevida fue la que quiso, y ahí está la evidencia, y lo Doctora. saben todos ustedes como compañeros de trabajo, de que ella me agarró las cosas sin mi autorización y sin mi permiso, porque yo fui bien meticulosa y lo hablé con todos. Tú tienes Por Ok. eso era mi insistencia. Ok, esto es un problema de credibilidad aquí, porque no tengo toda la evidencia clara. Doctora, vamos a hablar de hepatitis C. ¿Y qué tipo de enfermedad es? Si tiene cura, cuál es el tratamiento, etcétera. ¿Cómo se contrae? Sí, bueno, es una enfermedad, es un virus que es una enfermedad crónica, no tiene cura. Hay diferentes tipos de, digamos, de pronóstico. El 80% de las personas pueden estar como carriers, como portadores, y no presentan síntomas, o si lo presentan simplemente lo hacen al principio, en la fase aguda de 2 a 6 semanas. Y las otras personas, el otro 20%, ya se presentan las complicaciones, en donde puede haber una falla a nivel del hígado, antecede una cirrosis, que es toda la parte del scarring del hígado, o sea, se cicatriza el hígado, y de ahí puede pasar a un cáncer hepático. Entonces, esas son las complicaciones que puede ser un 10% de estas personas. Ok, ¿qué probabilidades hay de que ella contrajo la enfermedad de la leche materna que ésta se extraía de su seno? De acuerdo a la CDC, la única manera de que haya un contagio de la hepatitis C a través de la leche materna tiene que ser por unas grietas que haya habido a nivel de los pezones y que haya habido, así sea, una porción minúscula de sangre a nivel de la leche
que haga que sea transmisible. La leche materna como tal, por eso no está contraindicado que las madres puedan con hepatitis amamantar. C puedan amamantar. Correcto. O sea que es bien improbable que ella haya contraído la hepatitis C. A menos que, otra vez, a menos que haya A menos habido que hubiera habido grietas. una grieta en el pezón, que tuviera sangre y la leche se contaminó. Correcto. Y que la única manera es haciendo pruebas y mirando a ver si de verdad hubo algún tipo, digamos, de componente sanguíneo en la leche Y de la eso señora. no se hizo. No. Doctora, yo hice mis exámenes y me salió eso. No, doctora. pero escucha, yo sé que tú hiciste tu examen y te salió que tenías hepatitis C, pero yo no puedo concluir totalmente de que tú contrajiste la hepatitis C a través de la leche materna. Pudo haber sido a través de otra cosa. Sí, yo soy una mujer sana. Bueno, doctora, yo me entiendo que tú cuido, me digas que pero tú yo seas una también mujer era sana, mujer sana. pero Yo para efectos legales y yo poder concluir totalmente de que tú contrajiste esto a través de la leche materna, hubiera tenido que examinar el pote donde estaba la leche materna que ella se extraía y averiguar si había algo sanguíneo ahí que causara que estuviera contaminada con la hepatitis C. Las leyes tienen que ser así, porque si no todo el mundo puede acusar a todo el mundo de cualquier cosa en esta vida. Decisión del caso. Por falta de evidencia conclusiva en este caso, te niego la demanda sin prejuicio. Eso significa que si tú eres capaz de conseguir ese pote de leche, mandarlo a un laboratorio y averiguar que había sangre de ella que contaminó la leche materna, tú puedes reentablar esta demanda y posiblemente conseguir una sentencia a tu favor. Si no eres capaz de traer esa prueba, el caso queda desestimado por falta de evidencia conclusiva. Ahí tiene. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. No, esta gente no va a poder trabajar juntas. No lo estoy viendo. ¡Buf! Por un momento de mi vida, imagínese, sola. Y yo quería enfrentarlo todo eso sola. Lo conozco a él, me invita a salir, todo fue muy bonito, de verdad que fue una relación muy bonita. Él fue varias veces